Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanta tu mano al cielo, decirle gracias, 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 gracias. Gracias por tu amor, tu fidelidad, tu palabra, por tu espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos nuestras vidas y abrimos nuestro corazón para seguir recibiendo de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Damos un aplauso al Señor, que es bueno, que es fiel y que siempre está. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él siempre está. Y para mí, en lo personal, ya esta es la última reunión que tengo, ya mañana estoy partiendo para allí, para Arganda del Rey. Nos espera el domingo a full, allí tenemos 2 reuniones. Y a mí Dios me habló. A mí Dios me habló. Y qué bueno que es reconocer que Dios sigue hablando. Que Dios sigue con sus planes, Dios sigue con sus proyectos y está trabajando en nosotros. Está haciendo un proceso, está llevando adelante nuestras vidas para que lleguen a la plenitud. Y la plenitud no es solamente ese tiempo de entrega al Señor. La plenitud es ver sus milagros y maravillas y compartirlos. Cuando estábamos aquí adorando al Señor me venía a la mente, recordaba ese texto que habla de una persona que tenía muchísimos problemas y muchísimos demonios. El que le llamaban el Gadareno, que era de Gadara. Pero allí nadie quería ir hacia él, le tenían miedo, se decían tantas cosas, que andaba por los sepulcros y rompían las cadenas. Claro, ¿quién iba a ir allí? Y el Señor Jesús subió la barca y dijo, vamos para allá. Y es interesante como el Señor va a buscar. Y te va a buscar. Y yo me imagino allí los discípulos cuando bajaron de la barca, bajó primero el Señor Jesús, y yo me imagino los otros detrás, ¿no? Como diciendo, vas vos primero porque nos vamos a encontrar con el Gadareno. No sabemos qué es lo que hace, no lo hemos visto, dice que andaba desnudo por allí asustando a toda la gente, a todo el pueblo, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y fue libre. Se rompieron esas cadenas y allí estaba de golpe todo nuevo. Y quería estar con el Señor Jesús, quería estar con el que lo liberó, quería estar con ese amor que lo había ido a buscar y a sanar y a liberar y a proponerle un nuevo tiempo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Disfrutá la libertad, pero andá a los tuyos y publicá las grandes cosas que el Señor hizo contigo. Y este es el tiempo. Jesús nos promete y cumple, y nos habla y trabaja. Mire, ayer hablábamos en el libro de Juan, en el capítulo 16, la importancia de entender que es mejor, lo que decía el Señor Jesús, es mejor, les conviene que yo me vaya. Y allí estaba tratando de que ellos se entendieran. Y dice en un momento así terminando el capítulo 16, el versículo 33, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Como que se dio cuenta que los discípulos estaban preocupados. ¿Cómo es que te vas a ir? ¿Cómo es que nos vas a dejar en el medio de este mundo, de esta tierra, con tantas cosas que pasan después de todo lo que nos dijiste? ¿Cómo te vas a ir? Y Él les dice, tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de la victoria está sobre tu vida. Aunque vengan momentos de aflicción, aunque vengan momentos donde uno se sienta solo, sola, el Señor venció para darnos victoria.
Por eso, cuando uno habla de la Pascua es esperanza, y esa esperanza está en la vida, en la resurrección, está en la libertad, está en la paz, en los milagros, en la transformación. Podemos hablar muchísimas cosas que están mal en el mundo, por la injusticia, por la maldad que va creciendo, tantas cosas que podríamos decir y acusar y sacarnos las broncas, pero también hay muchas cosas buenas. Las buenas noticias del Señor. El Evangelio significa buenas noticias. Significa que no todo está mal. Hay cosas que van a cambiar para bien. Hay cosas que se van a cumplir porque ya está profetizado y la palabra profética más segura es la Biblia. Y hay situaciones que tienen que acontecer, pero también hay corazones que pueden cambiar. Y aquí es donde la iglesia debe entender, abrir el entendimiento de las Escrituras. Esta mañana veíamos abrir el entendimiento respecto al proyecto de Dios. Y ahora vamos a ver despacito, abrir el entendimiento a las dos realidades que nos tocan ver. La realidad de lo que venimos hablando, de cómo está el mundo, un mundo loco, un mundo vacío de unas cosas y lleno de otras, un mundo con mucho temor y creciendo en la maldad y en la violencia. ¿Podemos mirar ese mundo o podemos mirar el mundo que Dios nos propone? Y si miramos el mundo que Dios nos propone a través de la palabra de Dios, vamos a vivir días de gloria. En medio del caos y en medio de la confusión, los hijos de Dios viviremos días de gloria. Dale fuerte tu aplauso al Señor y recibilo sobre tu vida. Vienen días de gloria. La presencia del Señor se hace realidad en cada momento de tu vida. Y allí en la circunstancia y allí en la batalla, Él estará presente. Él te irá a buscar. Y así irá a buscar a sus ovejas, y así irá a buscar a los que están sufriendo injusticias, y así irá a buscar y golpeará las puertas de los corazones. Pero debemos entender también de que Dios nos respeta. Y respeta nuestras decisiones. Y recordaba allí en el libro de Juan, en el capítulo 5, se habla de una situación de un hombre que estaba paralítico en el estanque de Betesda. Llevaba 38 años sufriendo una circunstancia que le tocó. No sabemos por qué, pero hacía 38 años que estaba paralítico al costado de esa fuente del estanque de Betesda y encima con un problema, porque dice la Escritura que de vez en cuando un ángel movía las aguas y el que se acercaba recibía sanidad, recibía un milagro. Pero este era paralítico. Entonces cada vez que se movían las aguas, él querría ir, pero siempre uno llegaba antes y se pasó 38 años viendo cómo la gente se sanaba. Y él estando a metros no podía llegar. Siempre llegaba uno antes. Qué terrible, ¿no? Pasarse la vida viendo cómo la bendición llega sobre otros. Y allí ver pasar quizás a un ciego y que alguien lo acercó, pero a él nadie lo acercaba. Hasta que Jesús, que entendió lo que pasaba, se acerca a este hombre. Y le dice, llevo 38 años aquí esperando que alguien me acerque al agua. Y tenía una estructura de cómo podía ser sano. Tenía que entrar al agua. Había una manera, había una forma, había una tradición. Y Jesús, que estaba ahí viendo todo eso y se acercó a este hombre necesitado, le dice, ¿pero realmente quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Si Jesús conoce todas las cosas. Era como al ciego le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Le pregunta al ciego. ¿Y el ciego qué le dijo? Recobrar la vista.
Y uno pareciera que Jesús hace preguntas sin sentido, pero no es así. Cuando le pregunta a este paralítico, después de 38 años de estar en ese lugar, si realmente quiere ser sano, era para saber si realmente quería cambiar de vida. Porque le iba a tocar otra responsabilidad. Imagínense, dependiendo de la limosna, dependiendo de que le traigan de comer, dependiendo de la ayuda social, allí estaba cerca del estanque de Betesda, pero de repente si sanaba, iba a tener que asumir un nuevo tiempo. Quizás ir a recuperar su familia, ir otra vez a su casa, conseguir un trabajo, las responsabilidades normales que cualquier persona tiene. Y Jesús, que conoce todas las cosas, le dice, ¿realmente querés cambiar tu vida? ¿Realmente querés comenzar un nuevo tiempo? ¿De verdad querés salir de estar postrado y levantarte para vivir normalmente y comenzar a disfrutar la vida como tiene que ser? ¿Realmente lo querés hacer? ¿Y qué le dijo el paralítico? Sí quiero. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, si tú quieres, levántate y anda. Así de simple. Así de fácil. Ante el problema, los años que lleves en ese problema, si realmente quieres cambiar, es así de simple. Dios lo hace en un instante. ¿Lo recibes sobre tu vida? Dios lo hace en un instante. ¿Y qué pasó? El hombre se levantó. Después de estar 38 años postrado, se levantó, tomó su lecho y siguió su camino. Se rompen las estructuras, se rompen las ataduras que uno tiene a que siempre tiene que ser de esta manera. Yo recuerdo una vez haciendo la tarea evangelística con los jóvenes de la iglesia, allí, los adolescentes, fuimos a una plaza, a un parque, y había una niña en una silla de ruedas. Y claro, los chicos se acercaron y le dijeron a la mamá si les permitía orar por esa chica. Y la mamá dijo, bueno, estaba así, agarrada de la silla de ruedas, dijo, bueno. Entonces la rodearon las chicas y le pusieron la mano y le entraron a orar y a echar fuera todo y a rechazar y que reciba la sanidad. Y como decimos, le prestamos la fe para que crea que Dios puede. Y después de orar, las chicas le dijeron, bueno, parate, levantate. Y la madre decía, no, ella no puede caminar. Y los chicos le decían, pero ¿vos querés caminar? Parate. Y ella estaba tomando como fuerza para ponerse. Y la madre se da vuelta y la enfrenta y la toma de la silla de ruedas al revés, enfrentándola, y le dice, sentate que vos no podés caminar, sentate que vos no podés caminar. La misma madre le decía, sentate que vos no podés caminar. Entonces allí los chicos le dicen, pero señora, ¿por qué no deja que pruebe? Si ella quiere caminar y puede caminar, que pruebe. Entonces la madre medio refunfuñando ahí como diciendo, me están cambiando las cosas. Ella no puede caminar. A ver, y la chica se levanta y empieza a caminar. Gloria a Dios. Es la fe, aún prestando la fe en medio de una circunstancia donde esa chica lo que menos pensaba es que de un día para el otro, de un minuto al otro podía caminar. Y después la madre ahí llorando, pero decía, vos no te levanté porque vos no podés caminar. Y hay veces que tenemos estructuras que no nos dejan ver que Dios hace así. Y te dice, ¿querés cambiar tu vida? Cambia, si yo estoy con vos. Y ahí, toma tu lecho y anda. Son las dos realidades. Abrir el entendimiento a esta realidad. Podemos sufrir con sacrificio y como hoy veíamos a la mañana descalzos, caminando, tratando de sufrir lo que sufrió Jesús. ¿Pero para qué?
Si ya Jesús ya ocupó nuestro lugar, y como decía el pastor clavó el acta de nuestros pecados para que todo el mundo lo vea. Somos libres, redimidos, bendecidos. Amén. Para bendecir a otros, para compartir a otros. Pero tenemos que entender que hay situaciones espirituales que están detrás. Cuando vemos la Pascua, cuando vemos esa semana que fue terrible para el Señor Jesús, de cómo fue torturado, fue llevado a un sufrimiento, a una injusticia, pasó esos momentos, aún los mismos discípulos se quedaron dormidos. Si hay un momento, imagínense que viene Jesús, el que te cambió la vida, el que te mostró que podés vivir de otra manera y te dice, ¿podés orar por mí? Imagínense, se lo dijo a los discípulos, porque dice que estaba en mortal angustia. ¿Por qué? ¿Porque tenía miedo? No, porque era que se iba a separar del Padre. Porque al cargar el pecado de todos, y el Padre no habita con el pecado, y sabía que iba a haber esa separación. Y por eso estaba angustiado. Y es más, la pasión por la gente, esa es la verdadera pasión. La pasión normalmente no pasa por ir y recorrer todas las imágenes. La pasión de Jesús es la gente. Esa es la verdadera pasión. No fue el sufrimiento la pasión, fue el amor por la gente. Y allí llegó a la cruz y ahí clavó el acta de nuestros pecados y nunca más. Esa victoria es para tu vida y es para mi vida. Y es para vivirla todos los días. Es para tomar el lecho, levantarse y salir caminando hacia todo lo nuevo que Dios nos promete. Entender esas realidades espirituales en esos últimos días. ¿Cómo es que cambió la gente? ¿Qué pasó con ese pueblo que recibió al Señor Jesús con alabanza, con canciones, con las palmas, con los olivos, dando gloria al Señor? ¿Qué pasó que a los 2 días, 3 días, estaba diciendo crucifíquenlo, crucifíquenlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que de un día para el otro se dé vuelta? Hay realidades espirituales. En el libro de Colosenses, el capítulo número 2, cuando habla de que clavó el acta de nuestros pecados allí, es para que todos vean delante de las potestades, de las tinieblas, para que todos vean que somos libres, que somos salvos. Ahora, ¿qué es lo que hay allí? ¿Por qué, siendo temprano, casi mediodía, se oscureció cuando se partió el velo y el Señor dijo, consumado es? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cerró los cielos? Los demonios viniendo a ver, a confirmar que realmente había muerto, y allí estaba, y me imagino que estaría allí gozoso el diablo porque murió el Señor, pero el diablo también sabe que el Señor iba a resucitar al tercer día, y resucitó. Y allí comenzó una nueva etapa para la historia de la humanidad, porque se fue el Señor y envió su Espíritu Santo para darnos poder para ser testigos. Aleluya. Dale tu aplauso al Señor, festejalo, la libertad, la unción, la bendición, la redención. Aleluya. Las tinieblas. Las tinieblas están y vienen y te toman. Si no las echas fuera, te quedas bajo las tinieblas. Y te puede pasar como le pasó a este pueblo, alabando y adorando al Señor Jesús, y de repente, crucifícale, crucifícale.
¿Por qué? Porque hay una influencia espiritual que pone a la gente en contra de la voluntad del Señor. Cuando uno nombra o dice el anticristo, no está hablando de una figura, sino que está hablando del espíritu del anticristo. Todo lo que se opone a Cristo. Y claramente se ve cada día que cada vez es más fuerte esa presión. Ante la inminente venida del Señor, el diablo está allí, como dice San Pablo, buscando alrededor a quien devorar. Está tratando de engañar, está tratando de confundir, está tratando de que uno se desanime, buscando a quien devorar. Por eso la oración, de orar sin cesar, de clamar, de buscar el reino de Dios y su justicia, vivir los días de gloria que Dios nos promete. Y saber que hay una realidad que existe y que está al lado nuestro y que Dios está diciendo, llega el tiempo de sacar las tinieblas personales, las tinieblas de mi casa, las tinieblas de la familia. Y hay veces que uno tiene que comprobarlo y suceden cosas para que uno lo pueda comprobar. A mí me pasó una vez, llegaba a mi casa y yo escuchaba de la puerta un lío en mi casa. El perro, la tele, los chicos, todo. Yo sentía que había ahí algo en mi casa. Decía, están todos locos, ¿qué le pasa? Pero no dije nada, entré y me fui al baño y en el baño le pegué una orada, decimos así, le pegué una orada, echando fuera los demonios, soltar, salir, todo lo que uno hace en ese momento tan intenso, que pueden ser muy poquitos segundos, pero con intensidad. ¿Y qué pasó? De repente escuché un silencio en mi casa y escuché un ruido, el mismo ruido arriba. En la planta de arriba. Y bueno, ¿qué va a hacer? Por eso siempre hablando así entre compañeros y pastores y amigos, dice, sí, vamos a pegar una orada, una batalla. Le digo, echalo para otro lado. Echalo para el mar. No me los eché para acá y así estábamos, ¿no? Nos divertíamos, pero veíamos la gloria de Dios. Y cada uno puede ver la gloria de Dios. Entonces, entendamos que hay una realidad espiritual de tinieblas. Para notar dos ejemplos en el libro de Juan, en el capítulo número 1, vemos un poquito a un personaje, Natanael. Y Natanael era una buena persona, pero estaba como bloqueado. No entendía, no reconocía al Señor Jesús. Tal es así, dice, cuando lo llama Felipe a Natanael y le dice, mirá que encontramos a Jesús. Tuvimos una experiencia maravillosa con el Señor, está en medio nuestro, vamos a disfrutar la presencia de Jesús. Y Natanael le dice en el versículo 46 de la primera de Juan, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y ahí estaba negativo. Y le dijeron, mirá que acá está Jesús. Se lo dice Felipe, un conocido. Pero él estaba bloqueado, estaba bajo tinieblas, no creía. Hasta que Felipe le dice, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y cuando dice esto, en donde estés, te vi, dice el Señor. No hay nada que se pueda esconder. Y estaba allí Natanael, quien sabe
Uno en su imaginación puede pensar muchísimas cosas que podría estar haciendo Natanael. Sin embargo, la Biblia no lo relata. Respeta. Solo Jesús y Natanael sabía lo que pasaba. Fíjense el respeto y el amor del Señor. Debajo de la higuera te vi, como diciendo, ojo, ojo, ojito, ojazo. El Señor nos ve, pero nos ama y nos respeta. Y sabía Jesús que más allá de lo que estaría haciendo Natanael, era un buen israelita. Y es lo que Jesús valora, las actitudes de corazón. Que más allá, quizás, si estaba cometiendo algún error, lo que a Jesús le valía era la actitud de corazón. Porque los errores pueden cambiar. Y si hay algo, yo me arrepiento y empiezo de vuelta. Y esto es lo bueno del Señor. Y ahí el cambio de vida de Natanael respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Le estaba abriendo un nuevo panorama a Natanael. Se lo encontró en el camino y le dijo, yo te conozco, y sabía que era una buena persona. Y más allá de lo que piense Natanael, Jesús tenía un plan, tenía un propósito. Hay muchas veces que nos va a pasar, como en varias oportunidades nosotros hablando en la tarea evangelística en la iglesia, decimos, hay momentos que tenemos que poner el te escucho pero no te escucho. Te escucho pero no te escucho, quiere decir que yo te escucho pero no te escucho, porque yo sigo adelante con mis planes. Es lo que hizo el Señor Jesús. Quizás uno puede decir, pero Natanael lo rechazó, lo despreció, pero Jesús sabía que era una buena persona. Y más allá de lo que estaría haciendo debajo de la higuera, lo que le valía a Jesús era que era una buena persona. Y tenía un plan con él. Y le cambió la realidad. Y le dijo, desde ahora los cielos están abiertos para tu vida. Y vas a ver los ángeles que van, suben y bajan y traen respuestas y llevan la gloria de Dios. Y esto es lo que puede hacer con tu vida y con mi vida. Y con todo aquel que Jesús mire. Por eso sacar las tinieblas. Natanael estaba bajo las tinieblas, pero llega Jesús y lo libera. Y con una simple palabra, es lo que hablábamos hoy, con alegría y sencillez de corazón, ganar el corazón del pueblo. Y Dios añade a la gente, y ahí se confirma, Jesús es el que suelta la palabra y allí hace su obra y le cambia la vida. No se la cambió Felipe. Felipe fue un instrumento que el Señor usó para que trajera a Natanael y después se encargó Jesús. Él mismo se enfrentó a Natanael y le dijo, esto es así, así, y le cambió la vida y le abrió los cielos. Pero tenemos que salir de las tinieblas, porque hay tinieblas. Otro que estaba en tinieblas, allí un poquito más adelante, en el capítulo 3 de San Juan, es el famoso Nicodemo. Un maestro, un sacerdote, buscándolo de noche para que no le reconozcan, buscándolo al Señor Jesús, dice, ¿cómo es esto que vos decís? ¿Cómo puede nacer uno de nuevo? ¿No? Si vamos al texto específicamente, dice el versículo 3 de Juan 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
¿Usted le parece que una persona grande puede responder esto? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿Me hago chiquitito y me meto otra vez en el vientre de mi madre? O sea, algo incoherente, algo que no tiene sentido. Y muchas veces la gente está tan bloqueada que dice cosas que no tienen sentido. Sin embargo, el amor y la perseverancia del Señor Jesús siguieron con Él. Pero deja una enseñanza. Dice allí, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? Se lo estaba explicando y no lo entendía. Como decimos en broma, hombre grande. Y fíjense en la respuesta del Señor. El versículo 10, le dijo el Señor, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hay tinieblas que al maestro de Israel no le deja entender lo que es nacer de nuevo, lo que es vivir en el Espíritu, lo que es estar bloqueado bajo las tinieblas. No lo entienden. Y aquí es donde nosotros podemos ir contra Natanael, contra Nicodemo, y decir, pero mirá que no entienden, mirá, y todo lo que Dios... Podemos decir un montón de cosas, sin embargo, la enseñanza del Señor Jesús es amor. Es como le dijo a Tomás, ¿te cuesta creer? Mete el dedo. Le podía decir, Tomás, estuviste conmigo tanto tiempo, te lo dije que iba a morir, que iba a resucitar, y acá estoy comiendo con ustedes. ¿Y no crees? Tomá, mete el dedo. No lo rechazó, no lo despreció, no lo condenó por incrédulo. No, le dio la posibilidad que compruebe. Y muchas veces nosotros estamos hablando, estamos sembrando, pero no dejamos esa posibilidad de que pruebe a Dios. Y muchas veces es así de simple. Yo te digo, Dios te ama, probalo. Cuando estés solo, cuando estés sola, decile a Dios que tenés esta situación, aquella situación, y Dios te lo va a mostrar. Y lo que va a tener como respuesta es que prontito lo va a ver a esa persona y va a decir, ¿sabes que lo probé y me respondió? Esa fue mi experiencia personal. Cuando a mí me dijeron, probalo a Dios, yo dije, bueno, yo venía cargadísimo de historias a los 30 años, dando vueltas en la vida, buscando respuestas. A los 20 años me hablaron la primera vez del Señor Jesús, pero 20 años seguí mi camino, pero a los 30 años me vuelve. Yo entiendo como que Dios me rodea, porque un amigo, que el otro amigo, que un familiar, y empecé a unir las cosas. Digo, ¿no será que Dios me está buscando? Y sí, me estaba buscando, pero yo estaba en tinieblas. Y cuando uno está en tinieblas, cuesta entender, como a Tomás, como a Nicodemo, como a Natanael y como a mucho más que podríamos decir, que nos deja ver la Biblia, que estaban en tinieblas y no entendían. Al Señor Jesús lo dejaron solo en la cruz. Lo dejaron solo. Los discípulos, los que después iban a ser los apóstoles. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya,
porque el Espíritu Santo va a hacer esa obra transformadora, los va a llenar de gloria y van a predicar el Evangelio, van a ser testigos y van a ver milagros. Del Pedro, que antes era Simón. ¿Saben lo que significa Simón? Junco quebradizo. Lo lleva el viento de acá para allá, ¿no? Y de repente se convirtió en Pedro, piedra, Petra. Ahí estaba firme. Pero a tal punto que cuando llegó el momento de temor, lo negó al Señor. 3 veces lo negó. Pero este mismo Pedro, lleno de la gloria y el poder de Dios y lleno del Espíritu Santo, dice que donde él pasaba la sombra sanaba a los enfermos. Y es lo que nos espera con solo creer. Toma tu lecho, levántate y andá. Es así de simple. Y Dios respeta nuestra decisión. ¿Queremos? Lo tenemos. ¿No lo queremos? Cada uno decide lo suyo. Amén. Tenemos que sacar esas tinieblas de nuestras vidas. Si no sacamos las tinieblas se vienen sobre nosotros. Y de repente empezamos a pensar y a vivir lo que todo el mundo piensa y vive. Y en vez de vivir días de gloria y de milagros y de testimonios y con alegría y con sencillez de corazón, estamos tristes, decaídos, desanimados, porque hay tinieblas. Hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas no hay claridad, pero sí tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret para rechazar las tinieblas, para echar fuera las tinieblas. Es lo que veíamos esta mañana de Lucas 10, los 70 salieron y deshicieron todas las mentiras y obras del diablo, fueron de 2 en 2, dependiendo solamente del Señor, confiando en que Él estaría, que Él mismo los estaba enviando. Vayan y sanen a los enfermos y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Y allá fueron y vieron que no solamente se sanaban los enfermos, sino que hasta los demonios se les sujetaban. Y vinieron con gozo, con alegría, diciendo: la gloria de Dios está en nuestras vidas. Lo estamos viendo y viviendo. No solamente hay sanidad, hay liberación. Y dice que Satanás venía como un rayo. ¿Para qué? Para ver qué es lo que estaba pasando. Se le estaban arruinando sus planes. La gloria de Dios había comenzado. Habían sido enviados con poder en el nombre de Jesús y estaban viendo la victoria que Jesús les había prometido. Y comenzaron a romper con las tinieblas. Y comenzó a fluir la gloria de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo el día del Pentecostés, todos los que estaban allí fueron transformados y cada uno salió hacia su lugar a llevar la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Por eso necesitamos salir de las tinieblas y reconocer y recibir la misericordia de Dios, que quiere comenzar en nosotros un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo. Cambiar la historia de nuestra vida. Cambiar el rumbo de nuestro destino. Y vamos al texto específico. Es una palabra que hemos recibido como iglesia y lo estamos viendo y tratando y llevando y haciéndolo carne en nuestras vidas. El libro de Joel, allí en el capítulo número 2. Ayer hablamos un poquito de por qué Dios decide restituir las cosas que se habían perdido, compensar ese tiempo donde el saltón, el revolcón, la langosta comieron, se llevaron todo y quedaron sin nada. Dios decide restituir, pero no porque el pueblo de Israel se lo había ganado. Estaban perdiendo
por las consecuencias de sus errores, de sus equivocaciones, de estar dando vueltas. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, para llegar a la tierra prometida, al Jordán, y pasar a la tierra prometida, el camino era de 15 días. 15 días. ¿Cuánto tardaron? A ver si hay tinieblas o no hay tinieblas. ¿En el pueblo de Israel? En el pueblo de Israel. Si tardaban 15 días, ¿por qué estuvieron 40 años? Y Jesús y el Señor firme en su plan de entrarlos a un nuevo tiempo, sacarlos de la esclavitud, que conozcan los milagros en el desierto y que comiencen un nuevo tiempo en la tierra prometida. El plan de Dios, el proyecto de Dios, y que allí prosperen y trabajen y les cambia la mentalidad, pero tardaron 40 años. ¿Estarían en tinieblas? Si el camino era 15 días y estaban dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y veían, cuando dice que salía el agua de la peña, uno se puede imaginar que aún la peña, o sea, la roca, caminaría con ellos. Porque no me imagino caminando años y volverse otra vez a buscar el agua de la peña. Dice que los calzados no se le gastaron en 40 años. Cuando había sol, venían las nubes. A la noche hacía frío y venía el fuego, la nube que los cubría y había calor para ellos. Y así el maná, donde todos los días caían esas semillas, y ellos lo tomaban y hacían el pan. ¿Qué más tenían que ver? Lo primero que se recuerda, que quiere Dios que recordemos de la Pascua en el Antiguo Testamento, cuando llegan las plagas, lo más importante fue la muerte de los primogénitos. Y Dios quería que recuerden que donde hubo muerte y aflicción, al pueblo no lo tocó. Ese pueblo creyó en ese momento. Y aún si los egipcios hubieran creído y hubieran pintado los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, no hubiera pasado el ángel de la muerte por la casa de los egipcios. Pero el pueblo de Israel creyó, lo hizo y lo vio. Escuchó los gritos del dolor por la muerte de los primogénitos de los egipcios. Los escuchó. Vieron que ninguno de ellos fue tocado. Y que llegó el momento que después de tantas plagas el faraón dijo, bueno, váyanse de una vez. Y encima le dieron riquezas, le dieron joyas, alhajas, para que se vayan de una vez, para que se termine la aflicción sobre Egipto, que cada vez que venía Moisés decía, deja libre a mi pueblo, hasta que llega el momento que Dios hace justicia. Y llegó la justicia para el que actúa mal. Para el pueblo de Dios llegó la liberación. Y es lo que quería que recuerden el Señor, que Dios los liberó de la muerte de los primogénitos y después los liberó de la esclavitud. Eso es la Pascua en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es la resurrección, es la vida. Es la vida. Es la vida con el Señor. Él no está en la cruz, Él está vivo. Y el mismo poder que lo resucitó es el que está en nosotros. Amén. Así estaba el pueblo cuando Joel viene de parte de Dios y dice, Dios nos da una oportunidad. Más allá de mis errores, de mis equivocaciones, Dios dispone. Allí dice claramente el capítulo 2, el versículo 12 dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová,
vuestro Dios, que es misericordioso y clemente. Dios vino con una propuesta. Este tiempo difícil se acaba si te convertís de verdad. Y uno dice, ¿en qué me voy a convertir? En lo que Dios quiere que te conviertas. No que te conviertas en lo que la estructura y el sistema marca, sino que Dios quiere que te conviertas en lo que Él quiere. En una nueva criatura que vive en el Espíritu y que vive con gloria y el poder de Dios. Que echa fuera las tinieblas para liberar las almas que están cautivas. Que saca de aquellos que están esclavizados a diferentes situaciones, rompe las cadenas. Dios nos quiere usar con poder y gloria y nos está presentando esta oportunidad. Por eso, más adelante les dice allí, alégrense, alégrense. Dice el versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Una vez más, Dios te quiere bendecir como siempre te bendijo. Pero es necesario verlo, entenderlo, salir de las tinieblas. Y dice las eras, que esto lo vimos ayer, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y hablábamos de entender el lenguaje de Dios, que si habla de abundancia, habla de alegría, habla de bendiciones, es porque no va a haber normalmente, pero su pueblo lo tendrá. Usted y yo disfrutaremos las bendiciones del Señor. Y habrá abundancia de trigo, de vino y de aceite. Dios lo multiplicará. Siempre oramos, cuando oramos por la economía, le damos al Señor que Dios salde nuestras deudas y que Dios haga multiplicar los elementos en las alacenas, en las neveras, que Dios nos sorprenda, que las cuentas sean saldadas, que aparezcan dinero en nuestras cuentas, como diciendo, ¿y qué pasó? Y tenemos muchísimos testimonios de que van al cajero y aparece más dinero, o que llegan cuentas de luz o de gas con cero, y uno dice, ¿quién lo pagó? Y si salís de las tinieblas, vas a saber quién lo pagó. Es un milagro del Señor. Levanta tu lecho y anda. Así de simple. Allí está diciendo, todo esto va a venir y les restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón, la langosta, el gran ejército que envié contra vosotros. Y uno dice, pero ¿cómo Dios envió esto? Eran las consecuencias de no hacer las cosas como Dios había dicho. Y ahí estaban sufriendo las consecuencias, pero también está el amor de Dios y la misericordia de Dios que dice, te doy una nueva oportunidad. Alégrate y gózate, las bendiciones vendrán sobre tu vida. Y aunque haya escasez en todo el mundo, en toda la tierra, sobre ti se verá la gloria de Dios. Aleluya. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando se van las tinieblas, se va el dolor, y se va la vergüenza, y somos libres. Y aquí, específicamente, y para irnos a orar, yo quiero que recibas esta palabra, porque habla de los últimos tiempos, habla de los días que estamos viviendo, y dice el versículo 28, y después de todas estas bendiciones que las vas a ver,
cuando recibís la misericordia de Dios, después de todo esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Pero todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Somos parte de ese remanente. Pero aquí hay 4 cositas claves para cada uno de nosotros. Dios derrama de su espíritu sobre toda carne. Quiere decir que va a derramar su gloria sobre todos y todas. Sobre toda la creación. Él derrama de su espíritu. Pero respeta las decisiones. Porque dice, quien invoque el nombre del Señor será salvo. Y quien no lo invoca, que seguirá su camino. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender el respeto de Dios, que da la gracia para todos, pero cada uno decide si lo quiere o no lo quiere. Y esto rompe las estructuras de las imposiciones. Cuando avanzaba el ejército romano y conquistaba una ciudad, ya se convertía en un bastión romano, como por ejemplo Rumanía. Rumanía era una colonia romana, por eso le quedó el nombre. Y así iban y conquistaban los pueblos y ya eran lugar romano. Y después venía la iglesia y decía, ahora conquistados por el pueblo romano, ahora son todos cristianos. Y se firmaba ahí una ley y todos eran cristianos, por imposición. Y eso es lo que Jesús viene y rompe las estructuras. Donde dice, lo que vale es la experiencia personal con el Señor. Como le dijo a Natanael, yo te vi y estaba hablando de una relación personal. Y Dios quiere tener una relación personal con todos. Por eso derramará de su espíritu sobre todos. Y esto nos habla a nosotros que es Él el que hace la tarea, hace la obra. Y nosotros estar allí para seguir acompañando, para seguir sembrando, para seguir bendiciendo, para abrirle los caminos, como Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito de Dios con Juan el Bautista? Preparar el camino para lo que el Señor Jesús iba a hacer detrás. Él iba adelante y decía, detrás mío viene el que realmente bautiza con el Espíritu. Y ahí vemos a un precursor, uno que iba delante, y Dios envía nuestras vidas delante. Él derrama de su espíritu sobre todos y ahí estamos para acompañar al afligido, para acompañar al que está triste, para traer gozo y alegría, para liberar a los enfermos, a los oprimidos, para levantar al caído. Ahí estamos nosotros. Dios está diciendo, está llamando, está dando esta oportunidad, esta posibilidad. Él derrama de su espíritu. No somos nosotros que vamos a convencer a nadie. Él derrama de su espíritu. Y esto que es muy interesante, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Cuántos lo reciben? Hasta los chicos ya saben que van a tener hijos, mira. Es bueno saberlo. Nuestros hijos, lo que hoy estamos viendo, lo que somos papá, mamá, sabemos, van a profetizar del Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Es así de simple. Y dice, vuestros ancianos soñarán sueños. Hay veces que las personas grandes, yo estoy ahí, hay veces que me considero grande y hay veces que no.
según como me convenga. Pero hay veces que las personas pierden los sueños o dejan de soñar, porque no se cumplió, porque no pasó, porque no se dio. Y cuando Dios derrama de su espíritu, los ancianos vuelven a soñar. Y vuelven a soñar en su familia, vuelven a soñar en su barrio, vuelven a soñar en sus proyectos, vuelven a soñar. No se terminó todo. Cada día podemos dar vuelta a la página y volver a escribir. Y cuando Dios derrama de su espíritu, los ancianos vuelven a soñar. Y los jóvenes tendrán visiones. Hoy, cuando vemos la juventud, le falta allí una dirección, un ejemplo. Porque pasaron tantas cosas en la vida que cuesta aferrarse a algo. Y dice, derramaré de mi espíritu y los jóvenes tendrán visión. Y esa visión habla de un proyecto, habla de una meta, habla de un futuro. Habrá visiones. Y uno tiene que estar cerca. ¿Para qué? Para que nos cuenten esas visiones. Tanto los ancianos nos cuenten sus sueños, para que seamos parte de esos sueños, como los jóvenes que tienen visión. Y uno dice, puede decir, no, vos estás loco. No, es una visión que Dios está dando. Que puede costar creer, como al paralítico le costaba creer después de 38 años que tan simplemente como se parara y creyera a Jesús iba a caminar. Y muchas veces decimos, no, visiones no, necesitamos visión. Y estar unidos en una visión. Y Dios derrama de su espíritu sobre todos. Y sobre los que le sirven, dice mi siervo, mi sierva, sobre aquellos que están determinados a ser parte de su obra, derramaré de mi espíritu. Y yo creo que hoy podemos disponernos a recibir de su espíritu. Y aquellos que son ancianos, o se sienten ancianos, o terminaron los sueños, Dios lo quiere renovar. Y los que no tienen visión y quieren tener una visión respecto a su vida, a qué estudiar, en qué prepararse, en qué desarrollarse, qué es lo que me gustaría hacer, que vengan esas visiones, que venga de su Espíritu Santo. Si alguno me acompaña con el piano, vamos a orar. Vamos a buscar que ese Espíritu Santo, esa promesa de Dios, venga sobre nuestras vidas. Que la gloria de Dios se manifieste, así como lo promete allí en el libro de Joel. Que la gracia de Dios toque nuestros corazones. Yo quiero invitar a aquellos que quieren volver a soñar, a ponerse de pie allí donde están. Los que quieren volver a soñar. Los que quizás dicen, ya no tengo más sueños, ya no tengo más expectativas, ya no sé más en qué confiar o a qué esperar, y está allí como abatido, como desanimado. Y Dios derrama de su espíritu para que podamos volver a soñar y tener sueños grandes, no sueños chiquitos, sueños grandes. Tenemos un Dios de los imposibles, que para Él no hay nada que sea imposible. Vamos a volver a soñar en lo que quedó en el camino. Ya sabemos que Dios nos da la posibilidad de restituir lo perdido. Quizás perdiste en el afecto, Dios lo restituye. Perdiste en lo económico, Dios lo restituye. Perdiste en amistades, Dios lo restituye. Para Él no hay nada que sea imposible. Él restituye, Él da lo que quedó en el camino perdido. Por diferentes circunstancias, culpa, no importa. Lo que importa es que Dios nos propone un nuevo tiempo. Volver a soñar. Volver a tener lo que teníamos. Quizás has perdido la sensibilidad. Quizás has perdido esa relación con Dios tan íntima, tan linda, tan hermosa. Y Dios restituye con su amor, con su gracia. Y aquellos que no tienen una visión,
aquellos que están diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar con los que me rodean? ¿Qué va a suceder con los que están bajo tinieblas? Como Natanael, como el maestro de Israel. Tanta gente que está bajo tinieblas. Y de repente Dios dice, yo derramo de mi espíritu. Tranquilo, tranquila. Vienen los sueños, vienen las visiones, viene el espíritu sobre los que están decididos a servirle al Señor. Y todo aquel que le invoque será salvo. Y vendrá el día de gloria, el día de poder, el día de unción, el día de la gracia de Dios tocando los corazones. Señor, aquí estamos una vez más. Somos agradecidos a ti. Somos agradecidos por tu palabra. Porque tanto ayer por la tarde, como hoy por la mañana, como en este momento, Señor, estás trabajando en nosotros. Y es tu espíritu que se derrama sobre toda carne. Es esa gloria, esa unción que viene sobre tu pueblo y sobre todo aquel que lo recibe, para que comiences a transformar sus vidas. Gracias, Señor, por este momento. Pero ahora queremos adorarte, alabarte, y en medio de la congregación aquí juntos y unánimes, como estaban en el día del Pentecostés, recibir ese nuevo tiempo. Recibir esa libertad de las tinieblas. Poder romper de sobre nuestras vidas toda maldición, todo yugo de opresión. Aún cerrar esas puertas que están abiertas y que tenemos que resolver cosas y tenemos que perdonar y liberarnos. Y tenemos que sacar de nuestras vidas esos pensamientos negativos y contrarios a tu voluntad. Queremos que sea levantado el que está débil, Señor, que esté fuerte. Aquel que ha caído, que ha tropezado, Señor, que tu gloria lo restaure. Que tu gracia esté en medio nuestro. Fluye, Espíritu Santo. Sigue tocando nuestras vidas. Y a los ancianos y a aquellos que quieran renovar sus sueños, ven ahora, ven ahora. Trae nuevos sueños. Sueños grandes. Sueños de gloria, de victoria, sueños del cumplimiento de tus promesas, esos sueños que nos animan y nos entusiasman, esos sueños que nos llevan a vivir con gozo, con alegría, ganando el favor del pueblo, de aquellos que están a nuestro alrededor. Derrama de tu gloria, Señor, sobre los ancianos y sobre los que quieran soñar. Los que necesiten tener sueños para seguir viviendo, los que necesiten tener esa renovación en el sueño para no bajar los brazos y para seguir creyendo y confiando que pronto ese sueño se hará realidad. Pero también, Señor, esa visión que nos muestre hacia dónde ir, cómo ir, qué hacer, esa visión que también nos marca el camino con señales y prodigios. Esa visión que nos encamina por tus caminos, sabiendo que tú vas delante, que tú nos proteges, nos guardas, nos cuidas, que tú activas tus ángeles para que estén a nuestro alrededor cuidándonos de todo ataque diabólico y humano. Esas visiones, Señor, y especialmente visión sobre los jóvenes, para que tengan en dónde mirar, para que sepan hacia dónde ir, para que sepan quiénes son y lo que marca la diferencia, porque han nacido de nuevo, porque han sido llenos de tu gloria, de tu Espíritu Santo, y aún los hijos y las hijas nuestras, Señor, profetizarán, lo creemos con todo nuestro corazón. Por eso aquí estamos dispuestos a recibirte y a comenzar un nuevo tiempo. Asamanda Ramashivarabakai. Urra papa y sabarabakata rabashivarabarai. Shamanda Ramashia. Deja que Dios te toque, deja que Dios te toque. Deja que Dios te toque. Recibe ese espíritu que renueva tu sueño, tu visión, que trae profecías, que te da fuerzas, que te anima y te levanta en este día. Que tu gloria en medio nuestro, Señor, esté sanando
el alma de cada uno de tus hijos, de tus hijas, estés sanando el cuerpo, el físico de aquellos que están enfermos, que estés liberando a los oprimidos, que estés sacando las tinieblas de nuestras vidas, que nos estés dando ese nuevo tiempo de victoria y de bendición. Fluye, Espíritu Santo. Levanta tus manos al cielo, adoralo, adoralo.